A ver, una pregunta que parece muy sencilla. ¿El sentido común es algo con lo que se nace o es una habilidad que se puede desarrollar? Desde luego. Es una de esas preguntas que esconden mucho, porque solemos tratarlo como un rasgo casi mágico. O lo tienes o no lo tienes. Y eso te deja sin margen de maniobra. Exacto. Pues precisamente por eso, hoy vamos a explorar una visión completamente distinta. Una que, de alguna manera, nos devuelve el poder. Vamos a analizar el sentido común no como un don, sino, bueno, como un jardín. Un jardín que se cultiva. Eso es, que se cultiva deliberadamente, con paciencia y con las herramientas adecuadas. Y nuestra fuente para esto es un texto muy particular, una fábula moderna que se titula Bosque de los Siete Robles. Lo que me parece fascinante de este enfoque es que coge un concepto tan etéreo como el sentido común y lo descompone. Lo convierte en un conjunto de prácticas observables. Y entrenables, que es lo Ah. importante. Y entrenables, claro. Es, en esencia, una hoja de ruta para pensar con más claridad y, bueno, actuar con más sabiduría. Pues vamos a adentrarnos en ese bosque. La historia nos presenta a 7 animales y cada uno tiene que cuidar una semilla de roble. El primer cimiento de este jardín lo pone el búho. El búho observador. Sí, la fábula cuenta que mientras los demás animales corrían de un lado para otro, un poco sin rumbo, él se posaba en una rama y simplemente observaba. Que parece una acción muy pasiva, ¿verdad? Pero en realidad es profundamente activa. Observaba el fluir del agua, la caída de las hojas, los ritmos. Claro. Y, cómo no, no tarda en aparecer la ardilla, siempre con prisas, y le pregunta, ¿qué haces ahí parado? Y aquí viene la primera clave. El búho responde, estoy aprendiendo a mirar antes de actuar. ¡Qué maravilla! Es que es el primer descubrimiento. El sentido común empieza con la observación tranquila de lo que realmente está sucediendo, sin juicios apresurados. Sí, y es una habilidad que va a contracorriente totalmente, porque todo nuestro entorno, desde las notificaciones del móvil hasta la cultura del trabajo, nos empuja a reaccionar, ¿Ya? a la inmediatez. ¿A la inmediatez? La pregunta que plantea el búho es, ¿y qué coste tiene esa velocidad? Y la respuesta, casi siempre, es la precisión y la sabiduría. Lo que él nos enseña es a crear un espacio consciente entre el estímulo y la respuesta. Y ahí, en ese espacio, es donde reside la libertad. Un fundamento que necesita, claro, un segundo pilar para sostenerse. Y ese pilar lo encarna la tortuga del paso firme, Ah, la constancia. la constancia. La historia la contrasta con el conejo, que es todo impulsos, caótico, esporádico, un contraste muy visual, la verdad. El roble de la tortuga crece fuerte, derecho, porque lo riega cada día, un poquito sin falta. Y mientras, el del conejo, Se marchita. porque lo cuida con una intensidad febril un día y luego lo olvida una semana entera. Claro. Y cuando el conejo se burla de su lentitud, la tortuga le da otra de esas frases que son pura sabiduría práctica. Le dice, hago pequeñas acciones diarias. No espero a tener ganas. Simplemente lo hago. Y aquí está la clave. Es el segundo descubrimiento. El sentido común se forja en la disciplina de los micropasos. Y esto es fundamental porque nuestro cerebro está programado para resistir grandes esfuerzos repentinos. La intensidad, como la del conejo, requiere una fuerza de voluntad enorme, y eso es un recurso limitado. Que se agota. Se agota. Los micropasos de la tortuga, en cambio, se saltan ese filtro. Crean una vía neuronal que casi no consume energía y convierten la acción en un automatismo. El truco no es la fuerza, es la inteligencia energética. Ya tenemos la base. Observar con calma y actuar con constancia. Pero, ¿qué pasa con el mundo interior? Con esa maraña de pensamientos, de emociones, que a menudo nos juegan malas pasadas. Claro, ahí entran el zorro y el ciervo. Una vez que aprendes a observar el exterior con claridad, el siguiente nivel es aprender a observar el interior con la misma nitidez. Pues el zorro del pensar claro se enfrenta a un dilema muy actual, muy actual. Su propia astucia lo enreda. Hace planes tan complejos, llenos de si esto, entonces aquello, que al final se queda paralizado. Totalmente. Se queda en su propia red mental. Y lo irónico es que el zorro cree que está siendo más riguroso, más racional. Cuando en realidad Edad es el miedo disfrazado de inteligencia. me siento totalmente identificada.
El otro día estuve 20 minutos comparando dos marcas de tomate triturado en el supermercado. Ujú. Vaya, acabé no comprando ninguna por puro agotamiento mental. La red del zorro es muy real. Para ayudarle, el búho le enseña un juego que es el núcleo del tercer descubrimiento. Le dice, antes de actuar, distingue tres cosas. A ver, Lo que ves, o sea, el hecho objetivo, una nube gris. Lo que piensas, tu interpretación, podría llover. Y lo que sientes, tu reacción emocional, tengo miedo. La clave es no mezclarlos. fija que es que la mayoría de nuestros errores de juicio y de nuestras discusiones vienen de ahí, de tratar esa mezcla como si fuera una sola realidad. El zorro ha aprendido a no dejar que su miedo, el sentimiento, inventara una tormenta, el pensamiento, a partir de una simple nube que es la percepción. Es un ejercicio de higiene mental. Fundamental. Y de la higiene mental pasamos a la gestión emocional con el ciervo del equilibrio. El ciervo es fuerte, pero está dominado por sus emociones. La historia lo describe saltando de la euforia al desánimo. Un vaivén agotador. Sí, del entusiasmo a la tristeza, sin ningún control. Y eso le impide tomar decisiones serenas, consistentes. Claro. Y el reto que le propone el búho es muy sutil. Le dice, observa tus sentimientos como si fueran nubes en el cielo. No intentes detenerlas ni empujarlas, solo míralas pasar. ¡Qué imagen tan potente! Es el cuarto descubrimiento. El sentido común incluye la ecuanimidad. Y ojo, por ecuanimidad no nos referimos a la apatía o a no sentir nada. Es la serenidad y el espacio interior para sentir una emoción intensamente, sea la que sea, sin que esa emoción tome el control del timón. Que te informe, pero que no te dirija. Exacto. Permite que las emociones nos informen, que sean datos valiosos, en lugar de dictar nuestras acciones. El ciervo, con esta práctica, pasa de reaccionar a responder conscientemente. Bien, entonces ya tenemos herramientas para ver con claridad lo que pasa fuera y para, bueno, no enredarnos con lo que pasa dentro. Pero, ¿es suficiente con gestionar el presente? La fábula sugiere que no, ¿Que el verdadero salto de sabiduría viene de aprender del pasado? de convertir la experiencia en conocimiento útil. Y ahí es donde entra un personaje fascinante, la hormiga de la revisión diaria. Tiene una práctica muy curiosa. Cada noche, antes de dormir, revisa su día en orden inverso. A la inversa, Sí, desde lo último que hizo hasta el principio. una técnica muy contraintuitiva, la verdad. Normalmente, si repasamos el día, lo hacemos cronológicamente, siguiendo la narrativa que ya nos hemos contado. Claro. Y por eso la mariposa le pregunta que por qué lo hace al revés. La respuesta de la hormiga es el quinto descubrimiento. Le dice, porque así veo patrones que no noté cuando los vivía. Ah, qué bueno. Se da cuenta, por ejemplo, de que la prisa de la mañana le afecta negativamente a todo el día, o que un pequeño acto de ayuda por la mañana le da fuerza para el resto de la jornada. Es que esa técnica de revisión inversa es potentísima. Rompe la narrativa lineal que a menudo usamos para autojustificarnos. Al ir hacia atrás, podemos ver con más objetividad las cadenas de causa y efecto. Es un método para aprender de tu propia experiencia, en lugar de repetirla. Exacto, de forma sistemática. Y de esa introspección pasamos a una visión más amplia con la lechuza de las conexiones. La lechuza es la savia que ve más allá de la superficie. Va a la raíz. Totalmente. El ejemplo en la fábula es perfecto. Cuando el conejo se queja de que su roble no crece, ella no se centra en el síntoma, que es la hoja mustia. No le da un consejo rápido para arreglar la hoja, que sería lo más tentador, no. Claro, lo fácil. En su lugar, pregunta por las condiciones, dónde lo plantaste, recibe sol, cómo es la tierra, y así descubre la causa real. ¿Qué es? El sentido común es pensamiento causal, la habilidad de rastrear las verdaderas causas. Y esto conecta con una idea muy actual. En el mundo empresarial, por ejemplo, esto es la diferencia entre tratar los síntomas, bajas ventas, y diagnosticar la causa real. ¿Qué podría ser una cultura de producto desconectada del cliente? Por ejemplo, muchas empresas gastan millones en lo primero, porque es más fácil que hacer el trabajo de detective que nos enseña la lechuza. Nos enseña a no conformarnos con explicaciones superficiales. Tenemos ya 6 de las 7 capacidades y llegamos a la última, que de alguna manera las integra a todas en el tiempo. El ritmo. El personaje que la encarna es el tejón del ritmo sabio.
Un personaje que es casi un manifiesto en contra de la cultura de la productividad moderna. Completamente. El tejón vive alineado con los ritmos naturales. El diario de trabajo y descanso, el semanal, con 6 días de actividad y 1 de pausa, y el estacional. Sembrar en primavera, cosechar en otoño. Exacto. Y cuando la ardilla, que siempre está acumulando frenéticamente, le pregunta por qué no trabaja todo el tiempo, el tejón le da una respuesta maravillosa. Le dice. Le dice, porque todo en la naturaleza tiene ritmo. Trabajar sin descanso es como respirar solo hacia adentro. Te ahogas. Es una metáfora increíblemente potente. Y nos lleva al séptimo y último descubrimiento. El sentido común honra los ritmos, fluye con los ciclos de esfuerzo y descanso en lugar de forzar un rendimiento constante. De hecho, la fábula sugiere que la verdadera productividad no es lineal, es pulsátil. Pensar que podemos rendir al 100% de 9 a 5 es la mayor falacia de la era industrial. No somos máquinas, no lo somos. El tejón nos enseña que la gestión de la energía, no del tiempo, es la métrica que de verdad importa para un trabajo profundo y sostenible. Y la prueba de fuego que demuestra que todo esto funciona es la llegada de una gran sequía al bosque. Es el momento de la crisis real. Y ahí se ve la diferencia. Claramente. Los animales que han desarrollado estas 7 capacidades no entran en pánico. Aplican el sistema que han estado construyendo. No es magia, es método. Exacto. Observan la situación con calma, como el búho. Piensan en las causas, como la lechuza. Revisan experiencias pasadas, como la hormiga. Mantienen la calma ante el miedo, como el ciervo. Y actúan con un ritmo sostenible, como el tejón. Cavan un poco cada día sin agotarse. Mientras los otros animales, corren en círculos, se culpan unos a otros o simplemente se rinden. Lo que demuestra la sequía es que estas 7 capacidades no son ejercicios teóricos o aislados. Forman un sistema integrado que crea resiliencia, claridad mental y la capacidad de responder eficazmente. El sentido común, entendido así, es una herramienta de supervivencia. Y de prosperidad. Algo que me parece muy útil de la fábula es que no solo describe las capacidades, sino que también da pistas para saber si se está progresando. Ofrece indicadores de crecimiento. Lo cual lo hace mucho más práctico. Te da un mapa para saber dónde estás. Habla de señales tempranas, intermedias y avanzadas. Entre las tempranas, por ejemplo, está el poder observar los propios pensamientos sin perderse en ellos. O distinguir claramente entre ver, pensar y sentir, como aprendió el zorro. Exacto. O mantener esos microhábitos diarios sin esfuerzo, como la tortuga. Luego, las señales intermedias ya indican un progreso mayor. Actuar menos por impulso y más por elección consciente. O empezar a ver patrones donde antes solo había caos. Como hacía la hormiga con su revisión. Sí, Y finalmente, las señales avanzadas, que ya apuntan a una sabiduría más profunda. La fábula menciona percibir las causas profundas, como la lechuza, o generar soluciones únicas para cada situación. Hay una frase que me parece extraordinaria. ¿cuál? Dice que en esta fase avanzada, el pensamiento parece fluir de la situación misma, no del ego. Esa es una descripción muy precisa de la intuición bien entrenada. Esta progresión muestra una madurez clara. Se empieza por el dominio del mundo interior para luego aplicar esa claridad al mundo exterior. El objetivo no es imponer una solución, sino volverse tan receptivo a la realidad que la solución correcta emerge. Emerge de forma natural. Y la historia concluye con una metáfora que lo resume todo, uniendo el principio y el fin. La imagen de los 7 robles que han crecido tanto que sus raíces se entrelazan y sus copas forman un único dosel protector. Precioso. Y los animales enseñan a las nuevas generaciones esta idea. El sentido común es como un roble. Requiere tierra buena, observación, agua constante, práctica diaria, sol claro, pensamiento limpio y tiempo, paciencia. Una imagen que encapsula perfectamente que esto no es un truco, no es un atajo. Es un proceso orgánico, de cultivo. Así que, resumiendo la idea central que nos deja esta fuente, el sentido común no es un rasgo fijo, sino el resultado de cultivar conscientemente 7 capacidades interconectadas. Observar, actuar con constancia, pensar con claridad, mantener el equilibrio emocional, reflexionar, buscar causas y respetar los ritmos. Eso es. La moraleja del bosque es esa. La serenidad y la verdadera libertad no son un golpe de suerte, sino el fruto de cuidar este bosque interior.
Y es un proceso activo y continuo, no un destino al que se llega y ya está. Y la historia termina con una frase de la lechuza que es, yo creo, el mensaje final. Dice que cultivar estas capacidades es lo que nos hace verdaderamente libres. Libres de la reacción automática, del impulso, del miedo. Y con esa idea queremos dejar una pregunta final para la reflexión. Si se pudiera elegir solo una de estas 7 semillas para empezar a cultivar mañana, quizás la observación tranquila del búho, los micropasos de la tortuga o el juego del zorro para distinguir ver, pensar y sentir. ¿En qué área concreta de la vida podría esa sola práctica empezar a crear un mayor espacio de libertad y de elección consciente?